Gracias. Gracias a todos. Qué bendición tenerlos aquí en este día. Y qué mejor manera de iniciar el año con una nueva serie, ¿verdad? Y una serie súper interesante, súper emocionante. ¿Estás listo para eso? Quiero decirte que tengas bien lista tu cuaderno y tu pluma o tu lápiz para que apuntes, porque hoy Dios va a hablar muchas cosas a tu vida. ¿De acuerdo? Estoy muy emocionado por esta nueva serie. Ya teníamos tiempo queriéndola continuar. Así que hoy te pido que te pongas el cinturón, porque ahora sí me voy a soltar el pelo. ¿Ok? Vamos entonces a recordar primero que nada una de las tragedias más grandes de la historia. Hace más de 70 años, cuando fueron lanzadas las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Quizás ustedes recuerdan o han leído esta parte de la historia. Literalmente quedaron devastadas estas ciudades. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente estaban en ruinas. Estaban en ruinas. Pero lo que hoy quiero hacer énfasis es lo sorprendente que ha sido la reconstrucción de estas dos ciudades en esos 70 años. Es sorprendente y es un ejemplo para muchos en el mundo de cómo un pueblo puede levantarse y que sus vidas sean reconstruidas, literal, de las cenizas, de las ruinas, a lo que hoy vemos que son estas dos ciudades que están totalmente reconstruidas. Entonces, esto mismo que sucede o que sucedió, lo podemos aplicar en nuestras vidas de manera espiritual. Nuestras vidas han sido devastadas, destruidas, hemos tomado malas decisiones, hemos practicado situaciones destructivas, hemos dañado nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. ¿Puedes recordar en este momento una mala decisión, una mala actitud, práctica o palabras que causaron daño en tu vida o a tu alrededor, a tu matrimonio, a tu familia? ¿Alguien puede recordar algo así? Sí, yo sé que no son buenas noticias, pero la buena noticia viene más adelante. Porque precisamente esta serie habla de reconstruir tu vida. Y si estás tomando notas, vamos a hablar entonces de la reconstrucción. Porque el Señor Jesús es experto en restaurar vidas, matrimonios, familias, reconstruirlas después de una bomba nuclear llamada pecado que nos ha destruido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy vamos a hablar, y si estás tomando notas, el título es Reconstruyendo tu vida, así se llama la serie, y lo vamos a ver por sesiones. Esta es la sesión número 1, Viviendo en ruinas. Reconstruyendo tu vida, sesión 1, Viviendo en ruinas. Vamos a ver cómo vidas que viven situaciones muy difíciles, consecuencias de años de prácticas dañinas, matrimonios, familias, ambientes tristes, tensos, conflictos, insatisfacción, desdicha, vicios, esclavitud, dolor, heridas, vacíos y una falta de esperanza. Muchas vidas han llegado ahí, y cómo el Señor puede tomar una vida en las cenizas, en las ruinas, y reconstruirlo en Cristo en una vida plena de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tú no estás totalmente en el piso, pero cada mala decisión que has tomado, cada pecado que has hecho, ha dañado tu vida y tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la intención del Señor en esta serie basada en el libro de Nehemías es reconstruirte, reedificarte, restaurarte, sanarte a través de la ilustración, o va a tomar como un tipo el muro de la ciudad de Jerusalén que estaba destruido y cómo por etapas fue reconstruido. Eso tiene una aplicación espiritual en nuestras vidas, de cómo van a ser reconstruidas a lo largo de esta serie llamada Reconstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, abran sus Biblias en Nehemías capítulo 1. Hoy vamos a estudiar 3 versículos como una introducción a esta serie que está muy interesante, del versículo 1 al 3. Si no traes Biblia, voy a poner los versículos en la pantalla porque son pocos. Y de ahí vamos a partir. Entonces, sí, les voy a pedir que pongan mucha atención, porque como es una introducción, te voy a llevar por varias partes muy interesantes para explicarte la razón de la destrucción y cómo va a ser la reconstrucción, porque lo mismo va a aplicar a tu vida, la razón de que tú has sido dañado y cómo puede ser reconstruido. Primero que nada te digo, cada pecado que hemos cometido
Dios nos perdona si nos arrepentimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero trae un daño a nuestras vidas. Y mucho de lo que ahora batallamos, y mucho de lo que ahora sufrimos o estamos en conflicto o nos desanima, son consecuencias de nuestras malas decisiones o pecados del pasado que traemos arrastrando. ¿Cuántos dicen amén? Incluso muchas veces en nuestra manera de ser son hábitos, son pensamientos, son costumbres que tenemos que mientras no podamos cambiarlo y que eso sea sanado, va a continuar el daño en nuestras vidas y lo vamos a heredar a nuestros hijos. Por eso la gran bendición de que sea restaurado por el Señor, reconstruido, y vamos a utilizar esta serie para eso. ¿Estás de acuerdo? Bien, vamos a leer juntos los 3 versículos de una vez, son pocos, para poder ubicarnos en lo que vamos a estar viendo. Dice así Nehemías 1 del 1 al 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Aquí empieza la historia de Nehemías, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver 3 aspectos sobre vivir en ruinas. 3 aspectos sobre vivir en ruinas. Vamos a entender por qué es que viven en ruinas, cuál es la consecuencia y la solución a vivir en ruinas. Entonces, Nehemías, como tú lo viste ahí, él está en un lugar que se llama Susa, que ahorita voy a ahondar en eso, pero con estos 2 versículos, del 1 y el 2, que lo vamos a volver a leer, quiero entrar en el primer aspecto. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, más o menos diciembre para nosotros, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes de Persia, estando yo en Susa, capital del reino persa, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí está hablando Nehemías de una cautividad. ¿Estamos de acuerdo? Si estuviste en la serie los miércoles de hace más o menos como un año, estuvimos viendo varias series de esta etapa de los judíos que se llamó reconstrucción. Tú ya sabes a lo que me refiero, pero si no, está hablando de que los judíos fueron llevados cautivos, y yo te voy a explicar eso. Pero ese es el primer aspecto de sobrevivir en ruinas, la razón de vivir en ruinas. ¿Por qué es que una vida llega a arruinarse? ¿Por qué es que una vida, una familia, un matrimonio llega a destruirse, a desmoronarse y vive en la miseria? Existe una razón muy clara que viene en esos versículos, y lo vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ahí te pongo un mapa para que puedas entender dónde estaba Nehemías cuando escribió esto. Dice que está en Susa, capital del reino. ¿De acuerdo? Todo esto que ves en verde en la pantalla es el imperio persa. ¿De acuerdo? Los persas gobernaban toda esa parte que ves ahí. La flecha que está a tu izquierda es Jerusalén, y la flecha que está a tu derecha es Susa, la ciudad donde está ahorita Nehemías. ¿De acuerdo? Entonces, la capital, el centro de operaciones del imperio persa estaba en Susa. ¿De acuerdo? ¿La puedes ver en la pantalla? Ahí estaba Nehemías, porque Nehemías era un oficial del rey. Era el copero del rey, que era una categoría de un oficial de rango. Entonces él tenía privilegios y él vivía en el palacio del rey. Estando ahí, vino uno de sus hermanos de los judíos que vivían en Jerusalén y le preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Y el informe que le da desanima y le da mucho dolor a Nehemías escuchar que vivían en ruinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Bien, rápidamente te voy a llevar por un viaje muy interesante. Pon mucha atención para que puedas entender qué es lo que está pasando aquí. Todo empieza con el rey David. El rey David tuvo un hijo que se llamó el rey Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Salomón pecó. Al final de su vida tuvo más de 1000 mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios le dijo: porque tú pecaste, voy a romper el reino, lo voy a dividir en 2 partes, pero no en tu vida, sino en la de tu hijo, el rey Roboam. ¿Estamos de acuerdo? El rey Roboam
era el rey que sucedió a Salomón, era su hijo, y sucedió algo muy interesante. Roboam, cuando recibe el reino, las 12 tribus de Israel vienen a decirle: oye, tu padre Salomón nos puso impuestos bien altos, bájale los impuestos, parecido hoy en día, ¿verdad? Entonces Roboam consultó con los ancianos y le dijeron: sí, cierto, bájale los impuestos. Pero también consultó con los jóvenes, sus compañeros, y sus jóvenes le dijeron: no les bajes impuestos, es más, súbeles impuestos para que les digas que tú eres más grande que tu padre. Entonces Roboam les subió impuestos y se dividió el reino. Primera de Reyes 11:31, y dijo a Jeroboam una profecía: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam fue el que tomó 10 tribus, se dividió el reino, y le quedaron 2 tribus a Roboam, hijo de Salomón. Es decir, esto lo puedes ver, apúntalo en tus notas, en Primera de Reyes 12. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus. ¿Cuáles eran? ¿Alguien sabe? Judá y... no, la que cuidaba el templo, Leví. Y las otras 10 tribus se quedaron con Jeroboam. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Roboam tiene 2 tribus, Leví y Judá en Jerusalén, y Jeroboam las 10 tribus que están en Samaria. Los famosos samaritanos de ahí vienen. Entonces, así se dividió el reino. A esto quería que llegáramos. Este mapa, puedes ver arriba el reino de Israel, o del norte. Ahí está Samaria, las 10 tribus. Y en la parte de abajo es el reino del sur, el reino de Judá, donde está Jerusalén, y de ahí sale el nombre de judíos. ¿De acuerdo? Entonces, si hasta ahorita no has entendido nada, solamente quiero que entiendas que el reino de Israel se dividió en 2. ¿Ok? 10 tribus se quedaron con Jeroboam y 2 se quedaron con Roboam. ¿Hasta ahí está claro? Bien, ahora, lo siguiente que tienes que entender es que un pueblo llamado asirios conquistaron a las 10 tribus de arriba, ¿ok? De Jeroboam, y las dispersaron por toda la tierra. Esa historia no nos incumbe el día de hoy, es muy interesante y tiene también libros que la respaldan en la Biblia. En su momento la tomaremos. La historia que hoy vamos a ahondar es lo que pasa con el reino del sur, las 2 tribus donde están Jerusalén, los judíos. Judá es conquistado y llevado cautivo por el rey babilónico Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Imagínate la escena. Jerusalén con sus muros, llega un imperio llamado Babilonia con un rey llamado Nabucodonosor y destruye la ciudad, destruye los muros, destruye el templo, saquean el templo, todos los utensilios sagrados se los llevan y dejan en ruinas la ciudad y se lo llevan cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Lo puedes ver? Apunta esta cita, por favor, en 2 de Reyes 24 del 10 al 14. Ahí resume lo que estoy diciendo. En los personajes famosos que se dan en Babilonia, ¿alguien me puede recordar alguno? Daniel, exactamente. El libro de Daniel está basado en esa historia. ¿Y sus amigos quiénes eran? Exactamente, Sadrach, Mesach y Abednego. Muchas gracias. Ellos están en esta historia. Entonces, lo siguiente que tienes que entender hoy es esto. Los babilónicos a su vez fueron conquistados por los persas. Y ahí conectamos con la historia del día de hoy. Entonces imagínate, los de Babilonia, Nabucodonosor, van, conquistan Jerusalén, la destruyen y se traen a muchos judíos, como casi 2 millones de judíos a vivir a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Están viviendo ahí, tienen hijos, etcétera. Ahí se da el libro de Daniel. Y luego vienen los persas y conquistan a los de Babilonia, incluyendo a los judíos que estaban ahí. ¿Ok? Nehemías por eso está en la capital del imperio persa. ¿Ok? Porque después de 70 años de cautividad, ahí en Babilonia, los persas, al conquistar a los babilonios, le dan la oportunidad a los judíos de regresar a Jerusalén a reconstruirla, a reedificarla. Y ese es el tema que nos tiene esta mañana. Otra vez, los judíos que estaban ahí cautivos en Babilonia, cuando los persas conquistan Babilonia, les dan la oportunidad a los judíos de regresar a Jerusalén, a reconstruir la ciudad, el templo y los muros. Qué gran bendición para ellos, ¿verdad?
Esos 70 años, por ejemplo, Jeremías escribe de ellos, las lamentaciones de Jeremías, los judíos añoraban poder regresar a Jerusalén y reconstruir su templo y su ciudad, obviamente, ¿verdad? En Esdras, capítulo 1, tú puedes ver esa indicación que el rey Ciro, el rey de Persia que conquistó, les da la oportunidad de salir. Dice en Esdras 1, del 1 al 4, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ahorita lo vamos a ver más adelante que está escrito en Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quiero que entiendas algo aquí. La razón de los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia era que Dios lo había mandado así. Y cuando se cumplió el tiempo, los 70 años, Dios despertó el espíritu del rey persa para que diera la indicación de que regresaran los judíos. Jeremías había profetizado eso a los judíos. Les decían: por cuanto ustedes se han rebelado contra Dios, Dios va a mandar a el rey Nabucodonosor y nos va a conquistar y nos va a llevar cautivos 70 años. Antes de que fuera, ya estaba escrito. Entonces justamente en ese tiempo el rey persa conquista Babilonia y les dice: pueden regresar. ¿Ves la mano de Dios ahí? Y ves la razón detrás de todo, que es lo más importante que ahorita nos tiene aquí. Entonces, ahí mismo dice en el versículo 3, Ciro, rey de Persia, le dice a los judíos que viven en Babilonia: quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! Imagínate que eres un judío que vive en Babilonia. Obviamente 70 años pasaron. Lo más probable es que si tú vives para cuando son los 70 años, tú naciste en Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Pero añoras lo que tus padres te han dicho de la ciudad. El templo de Salomón, el bellísimo, magnífico y maravilloso templo de Salomón, ese fue destruido por los babilonios. Ahora puedes volver. Te doy la libertad para que regreses y aparte te doy lo suficiente para que reconstruyas. Te doy oro, bienes, lo que necesites. ¡Qué gran bendición! ¿Cuántos dicen amén? Pues aquí dentro de la buena noticia hay una noticia triste. ¿Sabes qué? De los 2 o 3 millones de judíos que habían sido deportados a la tierra de Babilonia, solo 50,000 decidieron regresar a la tierra prometida. Es solo como el 2%. ¿Cómo? Si es lo que tanto añorabas. El templo de los judíos representa la relación de Dios con un judío. Todo era a través del templo de Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día el templo somos tú y yo, y en cualquier lugar podemos en espíritu y en verdad adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese entonces era el templo. Ahí hacían los sacrificios por sus pecados. Ahí iban, adoraban a Dios, iban, escuchaban la voz de Dios. Quiere decir que tenían 70 años secos espiritualmente. Obviamente ahí en Babilonia oraban a Dios como Daniel, pero no era lo mismo que estar en el templo y hacer sacrificios por sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le da la oportunidad. Ciro le dice: ok, regresa, reconstruye tu templo, regresa a tu Dios, regresa y tu vida sea reconstruida y ponte otra vez a caminar con Dios, en amistad con Dios, perdonado con Dios. Y el 98% de los judíos dijeron: no, gracias, me quedo en Babilonia, que es el mundo para nosotros, estoy cómodo aquí. Me gustan mis posesiones, centrado en esta tierra, y dejo a un lado lo espiritual y lo eterno. Así de grueso fue para los judíos. Entonces, no quisieron reconstruir Jerusalén, el templo y su relación con Dios, debido a que estaban muy cómodos y acostumbrados a sus vidas en Babilonia. Entonces aquí hay un gran principio. Lo primero que necesitamos para que el Señor reconstruya nuestras vidas es una honesta disposición a regresar a Él, a trabajar en las áreas que flaqueamos y rendirnos completamente a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Apunta eso en tus notas. Si tú ya identificaste áreas en tu vida que tienen que ser restauradas, reedificadas o reconstruidas, situaciones en las que caes constantemente o que tuviste un problema pasado que todavía trae secuelas y no estás completo, no estás pleno, no estás maduro, estás débil, flaqueas y pecas constantemente o eres alguien que no puede experimentar la plenitud de Dios en tu vida, primero que nada, tienes que ser honestamente dispuesto a regresar al Señor, a trabajar en esas áreas que flaqueas y a rendirte completamente a Él. Hacerlo a su manera, no a tu manera. Porque lo que te llevó a la ruina fue hacerlo a tu manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora tienes que cambiar y decir, ok, Señor, perdóname, yo sé que tú me perdonas por la cruz y ayúdame a que sea restaurada mi vida. Lo primero que tengo que hacer es, ya no lo voy a hacer a mi manera. Ahora lo voy a hacer como tú dices en tu palabra, me cueste lo que me cueste. ¿Estamos de acuerdo? Quiero hacer un paréntesis aquí para decirles que en muchas consejerías llegamos al punto clave y ¿sabes qué? Muchas personas son como los judíos en Babilonia. No quieren dejar su miseria. No quieren regresar a Dios. No quieren dejar sus ruinas. Muchos aman su desorden, sus ruinas, su miseria y no desean cambiar. Ese es el principal problema hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso y es experto en restaurar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que puede impedir eso es que la persona no quiera. Que ame su desorden, que ame su pecado, que ame su miseria. Ves su vida y dices, ¿cómo puedes vivir así? Pero tiene algo, es un vicio ya para esa persona. Es como adicto a esas situaciones y le gusta seguir ahí. Horrible. Yo sé que no hay nadie aquí así, pero es para que tú puedas aconsejar a alguien, ¿verdad? Lo primero que tienes que entender es eso. Ahora, dejando a un lado los judíos que se quedaron en Babilonia, los que regresaron a Jerusalén, ¿estamos de acuerdo ahí? Los que regresaron a Jerusalén no regresaron todos de una, regresaron en 3 partes. ¿Se acuerdan de eso los que estudiaron aquí los miércoles o los que ya saben de la Biblia? Bien. Estas 3 partes que regresaron fueron así. El primer grupo que regresó a Jerusalén a reedificar el templo y la ciudad, el líder era Zorobabel y Josué el sumo sacerdote. Esto fue en el año 538 a.C. Esdras 1 al 6 lo describe. El segundo grupo que regresa con Esdras. Y van a restablecer la ley y la va a enseñar en el 458 a.C. Esto está en Esdras del 7 al 10. Eso ya lo vimos. Si quieres estudiar la serie de Esdras, busca en la página o si no, ve con Juan Carlos. Está grabada la serie de Esdras y aquí puedes ver estos 2 regresos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hubo un tercer grupo que regresó después, que regresa con precisamente Nehemías. Y su objetivo era restaurar el muro de la ciudad y después la ciudad. Esto lo vamos a ver en Nehemías del 1 al 13 y fue en el 445 a.C. ¿Estamos claros todos? Entonces, ¿nadie se me ha dormido ni se me han perdido? Bien. Lo que nos incumbe en esta serie es el punto 3, Nehemías, ¿ok? Cuando Nehemías regresa a reconstruir los muros. Apunta estos libros de la Biblia, si quieres tú darle una estudiada, si te gusta estudiar la Biblia. Los libros de Esdras, Esther, Ageo, Nehemías, Zacarías y Malaquías tratan de esta reconstrucción, que como les dije, es un tipo, una ilustración de la reconstrucción de nuestras vidas en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esta serie que se llama Reconstrucción en general, ya enseñamos Esdras, Esther, Ageo y nos faltan Nehemías, Zacarías y Malaquías. Todo está grabado por si lo quieres ver. Entonces, vamos una vez más al versículo 2, por favor. Al versículo 2 dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces imagínate, Nehemías está en Persia, uno de los imperios más poderosos de la historia, más ricos, un oficial de alto rango cerca del rey, con muchos placeres, con mucho poder,
obviamente, ¿qué tenía que pensar en una ciudad devastada? ¿Estamos de acuerdo? Pero eran sus hermanos. Entonces Nehemías estaba en Persia, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén, que más o menos estaba como a 1287 kilómetros de distancia. Entonces, ¿mostramos el mismo interés por nuestros conocidos que viven en ruinas? Piensa en eso ahora. ¿Conoces a alguien que vive en ruinas? Alza la mano, ¿quién conoce a alguien que vive en ruinas? Obviamente hablo espiritual y emocionalmente, no que vive en un lugar, en una casa destruida. Exacto. Si tienes el corazón que tiene Nehemías, te va a interesar poder darle la solución que hoy vas a aprender para que puedas salir de esas ruinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llegando al punto clave de este aspecto que estamos viendo, que es la razón de vivir en ruinas, te pregunto, ¿cuál fue la razón de la destrucción y cautiverio de Jerusalén? ¿Cuál fue la razón de la destrucción y el cautiverio de Jerusalén? La desobediencia. Bien, ¿alguien más? Idolatría, ¿qué más? Podemos resumirlo en rebelión y pecado, ¿verdad? Apunta esta cita, por favor, 2 de Crónicas 36, 16 al 21, te la voy a leer, donde resume la razón por la cual fueron llevados cautivos. Antes de leerla, es la misma razón por la que tú y yo somos llevados cautivos y nuestras vidas se arruinan. ¿Estamos de acuerdo? Para que la puedas ver de esa manera. Dice así, 2 de Crónicas 36, 16 al 21. Mas ellos, hablando de los judíos, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Lo ves? Pero mira, te repito, el versículo 18 dice, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. ¿Y te imaginas el templo de Salomón? Bellísimo en todo su esplendor, de oro, plata, bronce, todo lo que había con joyas preciosas, todo. Llegaron los de Babilonia, destruyeron todo, arrancaron el oro, se lo llevaron. Y la gran pregunta que hicimos en la otra serie es, ¿qué sucedió con el arca del pacto? ¿Verdad? ¿Cuántos saben qué es el arca del pacto? El arca del pacto estaba en el lugar santísimo y ahí se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Bien, eso es un gran misterio que la Biblia no nos dice y en la historia hay muchas diferentes hipótesis. Unos dicen que Jeremías precisamente la ocultó y que está oculta en un lugar, y los judíos ahora que van a reconstruir el templo ya la ubicaron para volverla a poner, dicen algunos. Otros dicen que igual el rey de Babilonia se la llevó y la destruyó. ¿De acuerdo? El punto era que Dios mismo había dejado esa casa, porque Él mismo era quien mandó destruirla. ¿De acuerdo? Qué grueso esto. Porque si tú fueras judío, tú dijeras, no, ¿cómo? ¿Cómo crees que Dios va a mandar destruir el templo si Él nos mandó construirlo, si es el medio por el cual nos habla? Estás loco, eso es contra la palabra de Dios. Y Jeremías le estaba diciendo, Dios va a destruir la ciudad y el templo y nos va a llevar cautivos. Estás mal, Jeremías, estás en contra de Dios. ¿Cómo crees? Si Dios nos llamó a ser libres, somos su pueblo, le decían los judíos. Es más, falsos profetas profetizaban lo contrario, le decían, no es cierto, Jeremías. Dios dice así,
Ustedes van a conquistar a Babilonia. Y mira lo que sucede, lo que Jeremías dijo. Obviamente fue un gran dolor para ellos. Pero en resumen, la razón de la destrucción de la nación de Israel fue el pecado y la rebelión del pueblo. Amén. De la misma manera, nuestras vidas han sido dañadas por nuestro pecado y nuestra rebelión. Muchas veces pensamos que no hay consecuencias. Sí, Dios me perdona, no hay problema. Sí hay un gran problema por el pecado. El pecado destruye. Apúntalo en tus notas. El pecado destruye tu vida, tus relaciones, tu relación con Dios, tu matrimonio o tu futuro matrimonio. Destruye. Sí, hay perdón en Cristo, gracias a Dios, amén, ¿verdad? Pero existe un daño profundo, dependiendo qué tanto fue tu práctica pecaminosa, depende de eso el daño profundo que se hizo y el tiempo de restauración que necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes que apenas van avanzando, tienen que entender eso. Muchos de los grandes les podemos decir que nuestras vidas tardaron mucho en poder ver la promesa de Dios en nuestras vidas porque fuimos dañados profundamente por malas decisiones y prácticas pecaminosas. El pecado destruye. Si no, pregúntale a un judío y ve su ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos viendo hoy es cómo el Señor te reconstruye después de eso. Amén. Nuestro enemigo nos llevó cautivos por muchos años. Así como Babilonia era el enemigo de Judá, de Jerusalén, el diablo nos hizo cautivos del pecado por mucho tiempo y nos destruyó. ¿Cuántos dicen amén? Segunda Timoteo 2, 25 y 26 dice: con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Así estamos los judíos, cautivos a voluntad de Nabucodonosor. ¿Por qué? Por el pecado. Así estuvimos tú y yo, cautivos a voluntad del diablo. ¿Por qué? Por nuestro pecado, ¿verdad? Es decir, nuestros muros están derribados por nuestra rebelión, nuestro pecado y por haberle dado entrada al enemigo en nuestras vidas. ¿Quieres saber la respuesta a tus porqués? ¿Por qué tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, contigo mismo? Esos malos hábitos que no puedes controlar. Porque tus muros están derribados por la rebelión, el pecado y las prácticas pecaminosas del pasado. Esa es la respuesta. Y hoy lo vas a entender. Tienes huecos en tus muros debido a tu pecado, a las malas decisiones. Tienes huecos en tus pensamientos, en tu voluntad, en tu carácter, y no puedes mantener al enemigo fuera de tu vida porque se mete por esos pensamientos incorrectos, malas decisiones, hábitos, prácticas y falta de carácter cristiano. Esto que está en la pantalla es el resumen que debes apuntar en tus notas. Nuestra manera de reaccionar, de pensar y de actuar está influenciada o dañada por las malas prácticas del pasado. Por eso ahora vives así. Tienes huecos que mientras no cubras, no vas a poder mantener al diablo fuera de ti. Una ciudad sin muros es una ciudad donde el enemigo puede entrar en cualquier momento. No lo pueden detener. ¿Estamos de acuerdo? Mientras no se restauren esos muros que Dios te dio para mantener fuera de tu vida al enemigo, tu carácter, voluntad, pensamientos, entonces le darás lugar al diablo y destruirá tu vida y vivirás miserablemente en ruinas. Eso se traduce así: consecuencias adversas que vives día a día. Y dices, ¿por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mis amistades? ¿Por qué no puedo dejar estos pecados, estos vicios, estas emociones que me matan? ¿Por qué? Dios, ¿dónde estás? Dios está aquí diciéndote hoy que la razón es que tienes huecos en tus muros, por lo que has venido arrastrando en tu vida, en tus malas decisiones. Por eso, y mientras no lo restaures, no vas a poder vivir la vida plena en victoria que Jesús tiene para ti. Amén. Pero todo inicia en Cristo. Él es experto en restaurar vidas, matrimonios y familias. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que estoy hablando aquí es esto, de pasar una vida sin muros, donde el diablo hace lo que quiere con esa persona y entra cuando quiere a sus pensamientos, a su voluntad, a sus decisiones, a su carácter, lo tiene en el piso. El Señor Jesús te va a levantar, te reconstruye a una vida plena, firme, fuerte espiritualmente, con los muros bien claros para rechazar al diablo y que no entre a tu vida y puedas vivir la plenitud de vida en Cristo que hay. Una vida restaurada, una vida sana, una vida como Cristo. Amén. Ese es el proceso que vamos a estar viendo en estas semanas, en esta serie. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, rápidamente vamos a leer una vez más el versículo 3 de Nehemías, por favor. Dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están ¿en qué? Gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Este es el segundo aspecto sobre vivir en ruinas, la consecuencia. La consecuencia de vivir en ruinas. Es decir, ¿cómo vive una persona que está en ruinas? Aquí nos dice en el versículo 3. Nos dice que está ¿qué? Dice, gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Es decir, gran mal, la palabra mal en el original significa miseria, adversidad, aflicción, calamidad. Y afrenta significa desgracia, vergüenza. Así vive una persona que tiene su vida arruinada, que el pecado arruinó su vida, que una mala decisión arruinó su vida. Vive en miseria, en aflicción, en calamidad, en desgracia, en vergüenza. Y los muros derribados, como dije ahorita, no puede mantener al enemigo fuera de su vida. Yo sé que aquí no hay personas así, pero es para que puedas aconsejar a alguien, ¿verdad? Entonces, en el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenía defensa ni protección en lo absoluto. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en constante estrés y temor. Nunca sabían cuándo podrían ser atacados. Es más, los hombres vivían en temor por su esposa y sus hijos, que en cualquier momento viniera el enemigo y se los llevara, porque no existía una protección para ellos. Incluso el templo, como ya lo vimos, podía ser reconstruido, pero nunca embellecido, porque cualquier cosa valiosa podría ser arrebatada fácilmente. Amén. Pero hay una gran noticia esta mañana. El profeta Zacarías también profetizó es contemporáneo, y mira lo que Dios habló a través de él a todos aquellos que han sido destruidos por el pecado. Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor mismo restaura tu vida, y Él mismo va a ser un escudo, un muro a tu alrededor en contra de tu enemigo. ¿Cuántos dicen amén? El salmista lo escribió varias veces en los salmos. Jesús mismo será tu muro, tu escudo, tu escondedero y tu fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan esto? ¿Cuántos lo necesitan en sus vidas? Amén. Salmo 18:12 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 5:12: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Y el mismo Zacarías, más abajo, dice: así dijo Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y será despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Eso está hablando de su pueblo, que ahora somos tú y yo. Amén. Puedes estar alegre en este día de que el Señor restaura tu vida. Él mismo es tu escudo, con su favor te protege, y Él mismo mora en medio de ti. Amén.
Quiero terminar con el tercer aspecto, sobrevivir en ruinas, y es la solución. La solución, que obviamente empieza el día de hoy por todo el libro de Jeremías. Vamos a ir viendo paso a paso esta solución, pero lo que significa es esto, que ahora que estamos en Cristo, hemos sido liberados y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ha iniciado la obra de restauración, reconstrucción en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, gracias. Y quiero darte un último dato. Cuando terminaron de reconstruir el templo, eso lo ves en Esdras, y cuando iniciaron la reconstrucción de los muros en Nehemías, pasaron 13 años. 13 años donde ya estaba el templo funcionando, habían regresado a Dios, pero no habían trabajado en los muros y en la ciudad. ¿Qué te dice eso? Eso representa a un cristiano genuino que nació de nuevo. El templo se ha reconstruido, su relación con Dios, Él es el templo de Dios, pero ha ignorado o no ha trabajado en todas esas áreas que tiene que trabajar, en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus actitudes, en sus heridas, en su intelecto, y lo ha dejado y vive, es un cristiano que vive fracasado. No es alguien firme, alguien sólido, alguien pleno en Cristo, completo en Cristo. Así existen millones de cristianos hoy en día, que sí son hijos de Dios, pero todavía no han escudriñado la palabra, no entienden los principios bíblicos y viven una miseria. Viven creyendo cualquier cosa, arrastrados por cualquier cosa, y el enemigo entra en sus vidas en cualquier manera, hasta que van creciendo firmes, maduros y plenos al entender la palabra de Dios, y sus muros son reconstruidos. Amén. Esa es la intención de esta serie. Ageo, otro profeta contemporáneo, hablando del templo y de la ciudad, dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero terminar con esa promesa. Imagínate que tú eres un judío y que estás en Jerusalén y ves la ciudad totalmente devastada, el templo apenas y funcionando, y te puedes desanimar. Pero Dios viene y les dice: la gloria postrera, o sea, lo que esto va a llegar a ser, va a ser mucho mayor que la gloria que tenía el templo de Salomón, los tiempos de Salomón. Y yo voy a dar paz a este lugar. Lo mismo te dice a ti. Tú que fuiste devastado, destruido por tus malas decisiones, por tu pecado, por tu rebelión, por tu ignorancia y tu lejanía de Dios, estás totalmente destruido. Hay esperanza para ti de que tu condición futura puede ser mucho mejor de lo que fue en el pasado, y serás restaurado y tendrás paz en tu corazón, porque tu gloria futura es estar con el Señor por toda la eternidad, totalmente restaurado, limpio, sano, pleno, maduro, lleno en victoria. Amén. Entonces, 3 aspectos de sobrevivir en ruinas: la razón, el pecado, la rebelión; la consecuencia, mala afrenta, muros derribados; la solución, restauración en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Solamente puedo entender que la razón por la que estás interesados en nosotros, en restaurarnos, es tu amor, Dios. Gracias, Dios, porque esta casa tuya, tu templo hoy en día, tú la estás reconstruyendo, la estás restaurando, reedificando, Dios. Y te pido específicamente por cada persona que está aquí, Señor, que está herida, que está dañada o que está arruinada, Dios. Que tu palabra, tu presencia, tu espíritu restaure esa vida, Dios. Señor, tú estás interesado profundamente en cada uno de nosotros. Tú mismo eres nuestros muros y tú mismo estás restaurando esos huecos en nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Señor,
hoy reconocemos que como siempre tú tienes razón. Hoy reconocemos, Dios, que la razón por la que estamos viviendo en ruinas es por nuestro pecado. Dile así al Señor en este momento, si quieres iniciar esta restauración correctamente. Ahí tienes que empezar. Dile, Señor, estoy dispuesto a regresar a ti. Estoy dispuesto a trabajar en esas áreas que he flaqueado. Estoy dispuesto a rendirme a ti y reconozco que la razón por la que hoy vivo así es mi pecado, mi rebelión, mis malas decisiones en el pasado. Pero hoy entiendo que hay esperanza en ti, que tú estás interesado en restaurarme, en reconstruirme totalmente para tu gloria, en que mis muros sean reedificados y tú me des esa protección. Tú eres el escudo a mi favor. Y sé que mi condición postrera, mi condición futura, será mucho mejor que mi condición pasada. Y que tú me darás paz, porque tú estás conmigo. Gracias por esa misericordia, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Dios. Gracias porque has sido tan paciente conmigo y con tantos que estamos aquí, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tu Espíritu está trabajando ahora en nuestros corazones a través de tu palabra, Dios. Gracias porque no lo merecemos. Gracias porque en tus planes está que lleguemos a ser plenos una vez más, completos una vez más en ti. Gracias, mi Dios. Así como estás orando, yo quiero hablar a las personas que aún no han rendido sus vidas a Jesús. Si no has tomado una decisión en tu vida donde públicamente te entregas a Cristo, no puedes experimentar una restauración de tu vida, porque el que restaura es Jesús. Y tienes que reconocer que has pecado. Tienes que reconocer que has cometido una rebelión en contra de Dios. Y Él te perdonará e iniciará en ese momento una restauración. Entonces, primero que nada, quiero invitar a esas personas. Después de ellas voy a invitar a otras personas para que no se me distraigan. Si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida a Jesús, públicamente, hágalo ahora. Alza tu mano ahí donde estás, nada más. Con eso me estás diciendo a mí y al Señor: yo reconozco que he pecado y necesito a Jesús. Necesito que Él me restaure y me quiero rendir a Él por primera vez. ¿Hay alguien que lo quiera hacer hoy por primera vez? Alce su mano nada más y con eso me lo indica.